Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro primer sesión de tutoría de proyectos del programa Jóvenes Ciudadanos. El día de hoy vamos a hablar de lo que va a ser el desarrollo de planes de incidencia pública en esta cuarta corte de Jóvenes Ciudadanos y también vamos a explicar un poco cuál va a ser esa dinámica de trabajo en este primer entregable de proyectos que ustedes deben empezar a desarrollar pronto. ¿Okay? Es importante comenzar por aclarar algunas cosas. Ustedes como participantes del programa tienen entre sus responsabilidades y una de sus obligaciones desarrollar un proyecto de incidencia pública que es básicamente ese espacio, esa oportunidad que ustedes como participantes ponen en juego y utilizan todas esas herramientas y todos esos aprendizajes que recibieron durante el programa. Además de eso, es la oportunidad de trabajar en equipo y lo hemos dicho una y otra vez y lo vamos a repetir. Nosotros entendemos este espacio como un espacio no meramente, académico, sino más bien como un espacio desde donde podemos generar cosas valiosas para el país y para recuperar la institucionalidad del país. Así que traten de que sus planes de ciencia pública o hagamos todo el esfuerzo sean los mejores. ¿Ok? Sean los mejores porque nosotros vamos a, en la medida de lo posible, a hacer un esfuerzo para que esto pueda ser replicado y pueda ser visto por fundaciones, organizaciones internacionales, directores de organizaciones, gente que está ejerciendo cargos de responsabilidad pública o dentro de partidos políticos, para que estos proyectos puedan tener algún tipo de utilidad. ¿Okay? Luego, comentarles también que ustedes van a tener, o hay unos roles definidos para el desarrollo de esta actividad. Hay 13 ministerios que fueron escogidos, recuerden que ustedes llenaron un formulario, y cada equipo se les fue asignado un ministro o un líder de grupo. Básicamente la función de este líder de grupo es ser un enlace con nuestro staff y es la persona encargada de realizar las entregas a través del Classroom. ¿Okay? Además de eso, cualquier tipo de pregunta, problema, inconveniente, esta va a ser la persona encargada simplemente a los efectos de que la comunicación sea efectiva. ¿Okay? Es importante destacar que el rol y el trabajo de cada uno de ustedes es necesario y es fundamental para que los proyectos logren sus objetivos. Simplemente esto es un trabajo de los líderes, creo que el resultado no se va a aparecer ni se va a acercar ni de cerca a lo que nosotros estamos esperando y estamos aspirando. Y por último, comentarles que ustedes van a tener unos jefes de gabinete o tutores. Estos tutores son asesores externos que el equipo de Más Ciudadanos pone a su disposición para ayudarlos al momento de desarrollar el proyecto, resolver cualquier duda y donde además hemos hecho un esfuerzo para que las personas que van a estar acompañándolos sean expertos o tengan algún tipo de vinculación pues, y experiencia con el área con el que ustedes están trabajando. ¿Ok? Por ejemplo, si usted es el Ministerio de la Salud, lo lógico es que su tutor sea una persona vinculada a la salud pública, vinculada a la medicina y a todo este tipo de temas. ¿Ok? De verdad que estamos haciendo ese esfuerzo y bueno, nunca está de más recordarle el tema del respeto a los tutores, mantener el debido respeto, respetar los horarios y si ustedes quieren de estos tutores de verdad tener un feedback y aprovecharlos al máximo, que es lo ideal, traten de realizar los trabajos y los avances con tiempo. ¿Cómo hacer esta dinámica de proyectos? Ustedes van a tener que realizar, como voy a enseñarles a continuación, 4 entregas de proyecto durante lo que queda de programa. ¿Okay? Y este video se refiere precisamente al primer entregable de proyectos. El primer entregable de proyectos que deben entregar o que va a ser asignado el próximo lunes 26 de abril debe ser entregado el próximo domingo 9 de mayo. ¿Ok? ¿Y de qué va este primer entregable? Portada y título. Es importante que ustedes entonces para eso ya tengan definido cuál va a ser el tema con el que ustedes van a trabajar, el resumen ejecutivo, la ficha técnica, el contexto, la justificación y la descripción del actor. Voy a explicar ahora brevemente cuáles son estos entregables. Después vamos a hablar de la herramienta de formato de proyectos y por último les voy a explicar
brevemente en qué consiste este primer entregable. ¿Okay? El segundo entregable se refiere al análisis del problema. Es fundamental porque si no tenemos claro cuál es el problema que estamos abordando, podríamos estar generando esfuerzos, invirtiendo recursos en algo que no es un problema. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes desarrollen una política pública para acabar con el problema de la basura, que ya de por sí el problema de la basura, así definido, es un problema muy mal definido. La basura como tal no es un problema. Entonces, cuando nosotros hacemos el trabajo que le vamos a pedir en este entregable, que es definir los efectos y las causas del problema, podemos llegar al verdadero problema. Les pongo un ejemplo que siempre me gusta dar. En un municipio de Venezuela tenía un problema de recolección de desechos sólidos y hicieron muchas cosas para mejorar el problema, hasta que verdaderamente dieron con la causa del problema. Y la causa del problema era que los vecinos no conocían y no cumplían con los horarios para sacar la basura. Entonces el problema no era la recolección de desechos sólidos, o por lo menos la causa era realmente un desconocimiento. Se hizo todo un trabajo para que los vecinos conocieran sus horarios y para que pudieran respetarlos, y además se establecieron unas multas a quienes no lo cumplieran, y el problema fue muy bien resuelto de manera muy rápida y con muchos menos recursos de lo que ellos pensaban. La definición del problema es fundamental. Para ello las causas y las consecuencias y efectos del problema son claves. Pero también, como esto se trata de un plan de incidencia pública, necesitamos entender quiénes son las audiencias y realizar el mapa y el análisis de poder. En tercer lugar, tenemos el tercer entregable donde vamos a definir los objetivos de nuestro plan de incidencia pública. Entonces, es importante definir objetivos generales y objetivos específicos. Recuerden que los objetivos deben ser objetivos SMART, ¿ok? Más adelante les explicaré qué significa que un objetivo sea un objetivo SMART. Luego tenemos la matriz FODA, donde no solamente se les va a pedir que desarrollen fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, sino que también le vamos a pedir que hagan un cruce entre cada una de estas variables. Porque de allí va a surgir lo que viene luego, que es la estrategia y el programa de actividades que ustedes van a desarrollar a partir de esa estrategia. Y por último, el seguimiento y evaluación, que es fundamental, porque sin seguimiento y evaluación no podemos verdaderamente entender si nuestra política cumplió con el objetivo que nos estábamos planteando más adelante, ¿no? Luego, en el último entregable, ustedes van a hacer simplemente un cierre de su proyecto, terminar el índice, colocar sus reseñas bibliográficas y sus conclusiones como grupo. Es fundamental, ¿ok? De nuevo, tomen en consideración todos los feedback, propuestas que les hagan sus tutores, porque eso va a ser fundamental para que sus proyectos cumplan los objetivos, ¿ok? Entonces, ahora sí, quiero pasar a explicarles el formato del proyecto. Este es un documento que ustedes van a recibir a través del Classroom, a través de Word, donde van a colocar y nos van a decir cuál es su proyecto y que además van a conseguir todo muy ordenado, van a tener los ejemplos y van a tener explicaciones porque sabemos y entendemos que algunos de ustedes no han tenido la oportunidad de trabajar en este formato que es el formato del plan de incidencia pública. Algo que le hemos comentado, ustedes tienen la posibilidad de desarrollar un logo para su ministerio. Sin embargo, tengan claro que no deben usar el logo de la organización ni del programa para identificar su programa, a su proyecto, ¿ok? Ciertamente arriba van a encontrar el logo tanto de Más Ciudadanos como de Jóvenes Ciudadanos. No hay ningún problema, pero importante es. Nuevamente también les recuerdo que eviten usar el término Ministerio del Poder Popular porque el Poder Popular no existe, no es constitucional. Entonces, debemos empezar por llamar las cosas por su nombre. Entonces, bueno, aquí ustedes van a contener el índice. Creo que todos saben cómo se debe realizar un índice. Luego pasamos entonces al primer entregable. La guía, como ven, es muy clara. Yo les recomiendo que trabajen sobre ella porque les va a hacer las cosas mucho más fáciles y esa es la idea.
Y bueno, lo primero que ustedes van a hacer es el título del plan de ciencia pública, o sea, cómo lo queremos llamar. Es importante porque una de las cosas que buscamos en el plan de ciencia pública no solamente es que la política sea efectiva, sino que la política logre ejecutarse. Un gran ejemplo que yo les puedo dar ahora de lo importante que es la buena comunicación y lograr gobernabilidad es en el gobierno de Carlos Andrés Pérez se realizó un proyecto de reestructuración macroeconómica muy importante que derivó en el Caracazo y muchos de sus actores, entre ellos Moisés Naín, comentan en el libro El fin del poder que luego entendieron la importancia, más allá de que sus políticas eran acertadas, de comunicar bien las decisiones del gobierno. Y eso es parte de lo que buscamos en el plan de incidencia pública. No solamente que la política esté bien estructurada, sino que entendamos que la política pública forma parte de un sistema político donde hay actores que tienen intereses, donde hay demandas, donde hay inputs y outputs, y debemos entender cómo funciona, cómo se mueve cada actor, para que eso pueda ser efectivo y para que esa política pública que queremos impulsar logre establecerse. ¿Ok? Porque muchas veces, por ejemplo, como sociedad de educadores de Venezuela, podría promover un plan de incidencia pública para intentar convencer y persuadir al Ministerio de Educación, que en este caso sería mi blanco, de lograr una política pública determinada. ¿Ok? Pero eso es algo que vamos a hacer más adelante. Lo importante que tengan claro acá es que trabajen desde ya en cuál va a ser el nombre de esa política pública para que sea mucho más fácil comunicarla. Luego, el resumen ejecutivo. Bueno, ya de por sí le estamos pidiendo que desde ya vayan pensando en qué es lo que van a hacer. Sabemos que hay muchos problemas, hay muchas aristas y que Venezuela demanda de muchas cosas, pero seamos concretos y tratemos de que nuestro proyecto sea algo que sea realizable, que sea alcanzable. En este resumen ejecutivo ustedes nos van a explicar en pocas palabras cuál es el objetivo, de qué se trata el proyecto, qué es lo que busca y todo esto. Debe responder a esas preguntas, ¿ok? Entonces, importante que lo hagan y que una persona al leer el resumen ejecutivo sea capaz de entender qué es su proyecto. Y para eso también tenemos otra herramienta que está acá, que es la ficha técnica. La ficha técnica se compone de 3 recuadros. La descripción es una especie de resumen también detallado de su proyecto. Luego la ubicación, es importante que contextualicemos dónde se está desarrollando ese proyecto y quién es el responsable. Acá como les colocamos en esta guía, el responsable del proyecto siempre, 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 en este caso, que es un ejercicio hipotético, van a ser los ministerios que cada grupo coordina. ¿Okay? Entonces no me coloquen que el responsable del proyecto es la alcaldía de Maturín, por favor. Si ustedes necesitan de la alcaldía de Maturín para realizar su política pública, por dar un ejemplo, ustedes van a tener la oportunidad más adelante de colocar en un mapa de poder e identificar a la alcaldía de Maturín. ¿Sí? Entonces, bueno, es importante que esto esté claro. Luego, el contexto. El contexto es básicamente un análisis donde ustedes nos van a comentar cuál es esa realidad, cuál es ese cuándo, cuál es ese dónde, donde ustedes quieren y están desarrollando el plan de incidencia pública. Por ejemplo, bueno, el contexto es en una Venezuela que está en una emergencia humanitaria compleja, hay una falta de recursos, hay una apatía. Es muy, muy importante que sean muy específicos con eso. Si su proyecto tiene algún tipo de vocación regional o local, importante también que sean muy específicos con cuáles son esas características, porque eso es lo que nos va a permitir que nuestro plan de incidencia pública más adelante responda a esa realidad a la que ya identificamos. ¿Ok? Luego, un elemento muy importante es la justificación. La justificación, si el contexto es el por qué y el cuándo, la justificación es el por qué. La justificación es ese espacio donde ustedes van a decir, mira, este proyecto que queremos hacer, que ya explicaste en el resumen ejecutivo, es necesario por esto y por esto. Acá nosotros le dejamos
algunas preguntas que pueden orientar la discusión que ustedes deben dar para responder a esta pregunta. Por ejemplo, ¿por qué es necesario dar una solución a la situación problema identificada? ¿Cómo soluciona el problema? ¿Quiénes se benefician? Es muy importante que, por ejemplo, si yo identifiqué un plan de incidencia pública que busca ayudar a acabar con o disminuir los índices de desnutrición en Venezuela, yo explique en este punto, primero en el contexto, cuál es la situación, bueno, hay una desnutrición de tanto. Importante cuando hablamos del contexto también el uso de cifras y datos reales y que lo justifiquemos, ¿ok? No podemos simplemente decir, bueno, es que en Venezuela hay hambre, porque sí. No, tenemos que decirlo con base a unas instituciones y a unos datos. Sabemos que en Venezuela hay limitaciones para acceder a datos, pero eso no es ningún tipo de justificativo o un impedimento, ¿ok? Y precisamente en esa línea que les voy comentando, en la justificación ustedes van a contestar cuál es esa necesidad, en este caso del ejemplo que estaba dando, de los niños con desnutrición. Bueno, es necesario porque está aumentando los índices de mortalidad, porque esto puede traer graves consecuencias para el futuro de esos niños, etc. ¿Ok? Y por último, este entregable termina con la descripción del actor. En este caso, como ya les comenté, el actor siempre van a ser ustedes. ¿Ok? Entonces, importante, ustedes como ministerio, que ustedes acá expliquen cuál es la realidad de ese ministerio, quién es, a qué órgano está adscrito, cómo se comporta. Todo eso es muy, muy importante que quede muy claro, ¿okay? Porque eso también nos va a dar contexto de cuál es la solución que debemos realizar. Entonces, como les dije, este primer entregable responde a las preguntas básicas. El resumen ejecutivo es el qué, el contexto es el dónde y el cuándo, la justificación es el para qué y el por qué, y la descripción del actor es el quién. ¿Quién va a impulsar este proyecto de incidencia pública? Como ustedes ven, ustedes tienen algunas de estas casillas, algunos ejemplos, los van a ayudar muchísimo. Yo les pido que los revisen, que los utilicen y que los aprovechen. Y bueno, yo con esto termino. Vamos a estar muy atentos a cualquier tipo de duda que tengan y espero que tengan mucho éxito desarrollando esta primera parte de sus proyectos de ciencia pública.